los diferentes compartimentos y también de cómo las partículas osmóticamente activas que se encuentran en el seno del agua van a, van a permitir el ingreso de, vamos a decir así, de otras partículas o hacia dónde puede ingresar el agua dependiendo de esas partículas. Entonces, hacemos referencias principalmente a los electrolitos, porque cuando decimos partículas osmóticamente activas, nos referimos a aquellas partículas o aquellos electrolitos que tienen carga, ¿ya? Aquí la urea y la glucosa no tienen carga, no podemos decir que son osmóticamente activas, pero sí pueden interferir en la osmolaridad plasmática cuando sus valores aumentan exageradamente, ¿no? Aumentan 2 veces, 3 veces, 4 veces. El caso de la glucosa es importante cuando aumenta más de 2 veces, ¿no? Tomando en cuenta que el valor de referencia de la glucosa es de 70 a 99 miligramos por decilitro. ¿Ya? Bueno, entonces, el agua es un constituyente esencial del cuerpo humano, es el solvente en el cual transcurren casi todas las reacciones químicas de nuestro organismo. No se olvide que al agua la denominamos como el solvente universal, ¿ya? Bueno, además de todos los nutrientes provistos a las células, los compuestos sintetizados por ellas y los productos de desechos metabólicos. En otras palabras, casi todo lo que se requiere para la célula, para que la célula cumpla una función y lo que desecha la célula está en el seno del agua, ya está inmerso en el agua, ¿no? Entonces, además que el agua del organismo contiene en solución sustancias minerales. ¿Cuáles sustancias minerales? Por ejemplo, el cloruro de sodio se ioniza en el agua y lo contiene el agua, ¿ya? Muchas de las cuales se van, como les decía, ¿no? Se disocian en sus iones comportándose como electrolitos, ¿no? Sodio, cloruro de sodio, el agua lo disocia o ioniza en catión sodio, anión cloruro, ¿ya? La distribución del agua en el organismo va a depender de fuerzas hidrostáticas y osmóticas que actúan a través de las membranas biológicas. Eh, es del conjunto, ¿ya? Del conjunto de todas las fuerzas hidrostáticas y osmóticas. En otras palabras, no solamente de la fuerza que ejerce el agua como tal, sino también de esas partículas osmóticamente activas. Recordemos eh, una máxima de que el agua siempre acompaña al sodio, ¿ya? Siempre y cuando el sodio esté en grandes cantidades, ¿no? Si está en una cantidad mayor a la que le da la estabilidad de que el agua no se mueva a través de las membranas celulares, entonces el agua va a seguir. Donde haya mayor cantidad de sodio, mayor cantidad me refiero al equilibrio, entonces el agua sigue al sodio, ¿ok? Entonces, porque ósmosis es el paso del agua o del solvente, en este caso, el solvente es el agua, ¿no? Del solvente a través de una membrana celular, ¿ya? Bueno, la actividad osmótica depende entonces de los gradientes de concentración de los electrolitos y de otras sustancias que no pueden difundir libremente a través de las membranas celulares. Ya los electrolitos, al tener carga, no pueden difundir fácilmente a través de las membranas celulares. Entonces, si damos el ejemplo, si todo lo que estamos viendo aquí, lo que les estoy mostrando, fuera nuestra célula, y aquí nosotros tenemos sodio fuera de la célula, ¿ya? Sodio fuera de la célula, aparte que tiene carga,
Hay otras sustancias que no tienen carga y no pueden difundir fácilmente. Aquellas que no sean liposolubles, ¿no? Porque nuestras membranas celulares son liposolubles. Nuestras membranas celulares están constituidas por una bicapa de lípidos. Entonces, las sustancias que van a penetrar a través de la membrana celular tienen que ser liposolubles. A ver, un caso, la glucosa no puede ingresar fácilmente, ¿no? No es liposoluble, un hidrato de carbono. El sodio, que tiene carga, potasio, calcio, magnesio, todo lo que tiene carga, los sulfatos, los fosfatos que tienen carga, no pueden ingresar fácilmente a través de las membranas celulares, pero sí lo hacen por sitios fijos, por sitios ya establecidos, ¿no es? ¿Por dónde ingresará el sodio? Por ejemplo, no ingresa por la bicapa lipídica, o sea, por los fosfolípidos exactamente no ingresa, pero ingresa por otro lugar y que depende también de un gasto de energía. ¿Qué se llama? Por proteínas transportadoras, si no estoy mal. Eso, por proteínas integrales de membrana, ¿no? Por proteínas. Entonces, por canales iónicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Y cuando decimos que van a depender del gasto de energía, exactamente están acoplados a la bomba de sodio, potasio, ATPase, ¿no? Y la glucosa, como dijo el compañero, por una proteína que permiten el ingreso. Se llaman los GLUT, ¿ya? GLUT, así. Muy bien. El sodio es el catión extracelular más abundante y con sus aniones asociados, ¿quién acompaña casi siempre al sodio? Cloruro, el bicarbonato, ¿no? Cloruro de sodio, bicarbonato de sodio. Va a ser fundamental para determinar la distribución del agua a través de las membranas celulares. Si está en equilibrio, si por ejemplo la cantidad de sodio está entre 135 a 145 en el líquido extracelular, el agüita se queda en la cantidad que es necesaria dentro de la célula y no difunde, ¿no? Si está dentro del parámetro. Ahora, ¿qué sucede cuando hay demasiada cantidad de sodio en el líquido extracelular? Entonces sale agua de la célula, agua del plasma, y a eso lo conocemos como plasmólisis, ¿no? Sale agua del. Entonces, ¿es importante el sodio en las molaridades? Sí, muy importante, porque el sodio puede proporcionar el 50% de la osmolaridad en nuestro medio interno. Y si además está asociado, o sea, ¿qué quiere decir? Si además medimos el cloruro, que también es alto, sus niveles, un 85%. En algunos lugares que no tienen osmómetro para medir la osmolaridad, en el ionograma, solo con el valor del sodio y cloruro, pueden sacar cálculos de la osmolaridad, un aproximado, ¿ya? Ahora, ¿se puede medir la osmolaridad a través de fórmulas? Sí, también, ¿ya? Entonces, hay varias formas de medir la osmolaridad. Una de esas es con un equipo o midiendo a través de los valores del sodio, glucosa, urea, cloruro, ¿ya? Ahora más adelante se les muestra la forma. Un desequilibrio entre las cantidades de agua y de catión sodio en el líquido extracelular va a llevar también a cambios importantes en la osmolaridad y osmolaridad plasmática. Bueno, el movimiento consiguiente de agua se asocia con contracción o expansión del volumen celular. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Si hay demasiada cantidad de electrolito, en eso el catión sodio y anión cloruro, puede ser bicarbonato, va a haber movimiento del agua desde la célula hacia el espacio extracelular. O al revés, ¿no? Una disminución en la concentración de sodio en el líquido extracelular
Entonces se va a ver que la célula estuviera más concentrada que su medio que lo rodea y el agua ingresa adentro de la célula. Entonces ahí se expande el volumen, ¿no? Ahora, si sale, se contrae, si sale agua. A eso se refiere. La cantidad total de agua y electrolitos en el organismo va a depender del equilibrio entre la ingesta y la pérdida además de agua que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, es un aproximado porque hay agua que uno ve visible y hay agua que uno no observa así a simple vista, pero se encuentra en los alimentos. Por ejemplo, si nosotros consumimos sandía y en grandes cantidades, prácticamente lo que estamos consumiendo es agua, ¿no? Porque es una de las, si no es la fruta que mayor cantidad de agua contiene. Inclusive mm, en un arroz, cuando usted realiza, cuando está crudo, ¿no es? El arroz tiene un determinado tamaño, pero uno no lo come crudo, pues no lo come cocido y lo cose con agua y captó agua. Entonces uno no lo ve, pero hay agua ahí contenida en los alimentos, ¿ya? Entonces va a haber el equilibrio va a depender entre lo que se consume diariamente y lo que se elimina también diariamente, ¿no? Entonces consumimos vía oral a través de agua como agua o a través de alimentos que no se observan, que tiene agua, pero contienen agua. Entonces la sumatoria de eso va a ser el ingreso y la sumatoria de la salida, por ejemplo, se elimina agua no solamente por la orina, sino se elimina agua por la orina, en la materia fecal, también se puede eliminar agua en la sudoración a través del sudor y se elimina agua de forma insensible que nosotros no estamos viendo a través de los pulmones. Cuando nosotros expiramos, también se puede eliminar vapor de agua que a veces no se observa. En el frío sí se observa. Entonces, si ustedes, cuando hace mucho frío, ustedes agarran, se ponen las manos cerca, ¿ven? Y sale como un vaporcito, ¿no? Ese es un vapor de agua. Esas son pérdidas insensibles, ¿no? A través de la sudoración y a través de la expiración. Bueno, ahora, si bien el riñón es el principal o los riñones son los principales reguladores de este equilibrio porque controlan la pérdida de agua y electrolitos del cuerpo. ¿Ya? Mm. En consecuencia, cuando la función renal se halla alterada, se produce un desequilibrio de agua y de electrolitos igual. Entonces, en una insuficiencia renal hay una descompensación en cuanto al contenido de agua. Muchas veces hay retención y donde se ve más la retención van a fijarse, a diferencia, en la carita, ¿no? En la cara, ya hay un acúmulo grande de líquido. Y aparte de que como en los riñones se forman las hormonas que, que actúan sobre la médula ósea para la formación de los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, como el riñón no está funcionando adecuadamente, la persona que tiene insuficiencia también presenta anemia, ¿ya? Entonces se lo ve pálido, aparte de que puede haber edematización en la carita. ¿Ok? Muy bien. Generalmente, la composición de agua en los diferentes tejidos varía notablemente, ¿ya? Si bien el cerebro tiene un alto porcentaje de fosfolípidos principalmente y de otros lípidos de interés como el cerebrócido, gangliósido, esfingomielina, etcétera, ¿ya? Entonces, pero el agua también tiene grandes cantidades de agua, ¿ya? El riñón también, 90% de agua tiene el cerebro. Riñón 82%, músculo 75%, intestino 74%,
la piel 72%, hígado un 68% y el tejido óseo 22%. Ahora, el que menos contiene quiere decir que en su interior acumula mucha más grasa del tejido adiposo, ya solo un 10%, pero igual tiene, aunque sea un remanente, tiene, ya, aunque sea poco. Y dijimos que el equilibrio estaba entre el ingreso y la ingesta, ¿verdad? Perdón, la ingesta o ingreso y la eliminación. Ya ahí va a estar el equilibrio. Ahora, en cuanto a porcentaje, en un adulto mayor, ya que pesa aproximadamente 70 kilogramos, hay en agua unos 42 litros, si lo expresamos así, 42 litros, ya que eso representaría el 60 al 70% de su peso corporal. ¿Mm? O se va a depender además de en qué etapa se encuentra, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿en qué etapa se encuentra, no? Si es adolescente, si es niño, lactante, adulto mayor, etc. De qué también depende del sexo, ¿no? El hombre, como tiene mayor masa muscular, entonces contiene también mayor cantidad de agua que la mujer, ¿ya? Y una persona obesa puede contener, aparentemente, nosotros podemos creer que puede tener más agua, pero tal vez por el volumen, pero su célula adiposa en realidad solamente contiene un 10% de agua. El resto es generalmente grasas sólidas como los triacilgliceroles, ¿ya? Entonces, vimos, el hombre tiene mayor cantidad de agua que la mujer, ¿no? Un 60% aproximadamente, la mujer menos. Y del grupo etario, los lactantes contienen más, 77%. Además que en el lactante los primeros meses, pero los primeros meses cuando no se le da otro tipo de alimento, lo que se le está dando son, si se dan cuenta, se le está dando solamente leche, la leche y agua, ¿no? Ya sea materna o de fórmula. Ahora, esos 42 litros de agua que tiene una persona aproximadamente están distribuidos en diferentes compartimentos. Intracelular, ya sabemos que dentro de la célula, ¿no? En el citoplasma. Y extracelular está confinado en diferentes compartimentos, ¿no? El extracelular puede ser el intravascular dentro de los vasos sanguíneos, en sangre, intravascular, el transcelular y el intersticial, ¿no? Lo que está cubriendo, bañando la célula intercelular. El intercelular limitado por las membranas plasmáticas y se encuentra en el interior de la célula. Este es el agua que en mayor cantidad se puede encontrar dentro de la célula, representa el 2/3 partes del agua total, ¿ya? De los 42 litros, entonces vamos a decir que aproximadamente 28 litros están dentro de la célula, ¿ya? Y el extracelular se divide en tres, dijimos, ¿no? Intravascular, intersticial y transcelular. Intravascular, dijimos, los vasos sanguíneos, arteria, arteriola, capilares, vénula, venas, etc. ¿No? Intravascular. Y este representa aproximadamente 3 litros. ¿Ya? No se olvide, más o menos en nuestro vaso sanguíneo decimos que un aproximado es de 5 litros, ¿no? de sangre. Ahora, si quitamos de la sangre todos los componentes celulares, plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, nos queda, y además proteínas, ¿no? Porque hay proteínas y otro, entonces nos quedaría agua. Ese representa 3 litros aproximadamente. El intersticial es lo que está bañando, ¿no? La célula, ese representa 11 litros y el transcelular es más poquito, pero sí también es importante, ¿no? El líquido que está contenido en la luz
tracto digestivo, respiratorio, urinario, líquido cefalorraquídeo, es importantísimo. ¿No? Líquido cefalorraquídeo es importante porque ahí se encuentra el cerebro, ¿no? Flotando. ¿Sí? Ok. Y en el respiratorio, a ver, un líquido que me digan ustedes. Ah, ¿nadie? ¿Nadie se acuerda? A ver, uno. Y si se acuerda de la cantidad. El pulmón está protegido por una membrana. ¿Qué se llama? Líquido pleural. El líquido pleural. ¿Alguien tiene idea de cuánto más o menos es la cantidad de líquido pleural que tenemos? Encuentro que es muy poquito. De 5 a 10 ml. De 5 a 10. ¿Cuánto? De 5 a 10 en adultos. 50 ml aproximadamente. Poquito. 50 ml. Nosotros nos tomamos un vaso con agua, aproximadamente tiene entre 300, 250 ml, 300 ml, ¿no? Es 50 ml bien poquito, pero es importantísimo, ¿ya? Porque si no colapsarían, ¿no? Y a veces si el pulmón, por ejemplo, ¿no? Hay una retención de demasiada cantidad de líquido pleural, puede haber hematización, ¿no? O si no se colapsa. Entonces es importante que sea poquito, ¿ya? Bueno, aquí miren, comparando, el plasma tiene 3 litros, el intersticio o el líquido intersticial 11 litros y transcelular 1 a 2 litros. Entonces, eso hace aproximadamente un aproximado de 14. 14, 15 más. ¿No? Y el intracelular 28. Si sumamos todo eso, nos da el aproximado de 42 litros de agua. Ahora, el equilibrio, dijimos que se debe entre el balance hídrico, depende de lo que ingresa o la ingesta versus lo que se elimina, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que el requerimiento, ahora de qué depende también ese requerimiento de agua, de varias condiciones, ¿no? ¿Ustedes creen que el clima afecta? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí afecta, ¿no? En épocas de calor extrema, ¿será más, menos? ¿Qué dicen? ¿Mm? Hay mayor necesidad, ¿no? Ok. Ya, pero un aproximado es entre 2 a 2 litros y medio por día, ¿no? 2000 a 2500 ml, que es lo que les dije, ¿no? Ahora, como les decía, hay agua visible que están en las bebidas. Lo mejor sería agua, ¿no? Agua o tal vez agua con electrolito, pero evitar la soda, los jugos sobre todo los procesados, etc. Alimentos sólidos que tienen agua oculta, pero además nosotros formamos agua. Se forma, ya producto del metabolismo, formamos agua. Ya van a ver cuando avancemos cadenas respiratorias, ¿ya? O transporte transporte electrónico, ustedes van a ver que se forma agua. Y entonces esa agua que se forma es aproximadamente 300 ml. El agua que consumimos visible, lo que vemos, unos 1400 y 800 ml, que no es nada despreciable que se encuentre en los alimentos sólidos, ¿ya? Y se excreta, como les dije, a través de una pérdida insensible obligada, que a veces no lo notamos, que es por sudoración, por piel, y la expiración
unos 500 ml, que vendría a ser el vapor de agua que a veces uno no lo nota, ¿ya? Por piel unos 350 ml, en materia fecal de 100 a 150 ml cuando las heces son pastosas, ¿no? En una diarrea, diarrea ya no es una condición normal, entonces se elimina mayor cantidad, ¿no? Y dependiendo también de la diarrea, como sea la diarrea, ¿ya? Y por orina es donde más se excreta, que es 1500 ml. Generalmente el equilibrio está dado entre lo que usted consume, se elimina en el día. Si todo está bien en su organismo, está funcionando adecuadamente, es así. Usted consume 2 litros y 2 litros elimina. ¿Se entendió? ¿Cuándo puede haber problemas? Cuando tiene problemas también renales. Entonces, más o menos el equilibrio está dado entre el ingreso, ¿no es? Entre el ingreso y la salida. La salida, pónganle que sea la principal, dijimos renal, pero hay otras pérdidas a través de la materia fecal, también a través de la pérdida obligada o insensible, que son la expiración o los pulmones, y a través de la sudoración. Termina y volvemos a ingresar, ¿ya? Esta es otra forma de representarlo y ver, ¿no? Dijimos, un aproximado, una persona que pesa 70 kilogramos tiene un aproximado de 42 litros y se distribuyen en diferentes compartimentos, ¿no? Dentro de la célula, 2/3 partes, en el plasma, en el líquido intersticial, y acá nos lo está mostrando el líquido transcelular, ¿ya? Y además que existe un equilibrio entre el ingreso y la salida, ¿no? Entonces, ingresa y sale a través de la orina, ¿no? ¿Ya? O a través de la sudoración y de la respiración, que vienen a ser las pérdidas insensibles. Y aparte de lo que ingresa, no se olvide que también nosotros, producto del metabolismo final de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, también se pueden formar agua. Ya, es lo mismo que el anterior. Entonces, el balance hídrico, si solo decimos hídrico, está dado por el ingreso de agua y ingesta o ingreso de agua y salida del agua por los diferentes compartimentos. ¿Y de qué depende lo que nosotros requiramos del agua? De varias condiciones, ¿no? Dieta consumida. A ver un ejemplo, alguien que me dé de dieta consumida. Cuando ustedes van al cine a ver una película, se llevan pipoca, ¿no? Ya sea dulce o salada, ¿sí? Y solo llevan eso, solo ingresan con con su pipoca, ¿no? ¿Qué compran? A ver, Ábalos. Además, Una sodita para ¿por qué? acompañar. No solo es Porque, para acompañar. A ver, ¿por claro, qué? porque es salado. Es salado. Entonces, sal, o si compras igual dulce, muy dulce, aumenta la osmolaridad, se activa el mecanismo de sed y da de sed, pues, ¿no? Entonces ya sabe que le va a dar sed y llega, como usted dijo, soda. Casi nadie agua, pero ahí, ¿no? Entonces una dieta que sea muy rica en electrolitos, vamos a decir así, entonces también hace que usted tenga sed. Una actividad metabólica natural de la persona y las variaciones ambientales, ¿no?
Entonces, en épocas de mucha calor, hay más sed. ¿Ya? Y según la edad, un adulto requiere entre 2 a 2,5 litros de agua por día y los niños requieren aproximadamente 160 ml por cada kilogramo de peso. ¿Ya? Ahora, el agua del organismo está eh, dividida en No hay. diferentes compartimentos, ¿no? Dentro de la célula y fuera de la célula. ¿Ya? Y aún dentro de la célula, la composición iónica o química de los líquidos tienen diferente, o tienen diferente composición. Ahora, ¿cómo sabemos, cómo podemos saber la composición iónica, o sea, de iones con cargas positivas o negativas, a través de los ionogramas, ¿no? Entonces, esta nos permite conocer la cantidad de electrolitos que pueda contener cada compartimento. Y esto se puede representar a través de los ionogramas de Gamble, ¿no? Eso es una representación a manera de barra, ¿no? Entonces, si comparamos los diferentes compartimentos, miren, por ejemplo, el plasma, cuando hablamos de plasma, estamos haciendo referencia al líquido intravascular, ¿no es? El líquido intersticial es el que está bañando las células o los tejidos, y el líquido intracelular el que se encuentra dentro del citoplasma, ¿ya? ¿Es diferente la composición? Sí, es diferente. En los diferentes compartimentos es diferente, ¿ya? ¿Qué hay más en el líquido intracelular de electrolitos? ¿Qué más tiene? Y acá se ve, mire, la barra es mayor. ¿Qué hay más? ¿Qué iones hay más? Su concentración es más alta. ¿De qué iones es más alta su concentración? Ahí está. Miren, comparemos aquí. Su cantidad es mucho menor. ¿Ya? Miren. El potasio es el catión más abundante dentro de la célula. Ahora, otro electrolito, pero esta vez que tiene carga negativa, que sea abundante, ¿qué será esto? Fosfatos, los fosfatos, ¿ya? Miren, tienen carga negativa, entonces aquí los fosfatos. Este de acá, ¿qué será? Sulfato. Sulfato. ¿Y esta? Al pH de los líquidos biológicos, las proteínas tienen carga negativa, ¿ya? De nuevo, al pH de los líquidos biológicos o pH mayores que 5, las proteínas tienen carga negativa. El pH de nuestra célula, de nuestro líquido extracelular es de 7,35 a 7,45, entonces tienen carga negativa. Serían proteínas, ¿no? O proteinato, si queremos ser más correctos. Porque tienen carga negativa, proteinato, ¿ya? Puede haber también magnesio, bicarbonato, ácido carbónico, ácido, y puede haber sodio, cloruro, pero están en menor cantidad, ¿ya? Más o menos en sodio en unos 10.000 equivalentes litros, así. No es mucha cantidad dentro de la célula. Ahora, comparemos esto con líquido extracelular, que es una forma, el intravascular es una forma de líquido extracelular, ¿no? Entonces, ¿qué hay más? A ver, fíjense, ahí está, cantadito está ahí.
Ahí lo dice además. ¿Qué electrolitos hay más? Cualquier ratingo se va a cortar, volvemos a entrar. Ya tal vez tengamos que esperar, a veces se tiene que esperar, otras veces no. Más sodio, ¿ya? Cloruro, bicarbonato. Y menor cantidad, fosfato, sulfato, ácidos orgánicos, proteínas también. ¿Potasio hay? Hay potasio, pero poca cantidad. ¿Cuánto es la cantidad de potasio? A ver, acuérdense. 3,5 ¿a cuánto? A 5,5 mil equivalente litro. De cloruro, 95 a 105 mil equivalente litro. Bicarbonato, transcelular, intersticial. ¿Hay mayor cantidad de qué? ¿De qué tipo de electrolito? Miren, estos dos son tipos de líquido extracelular, ¿no es? El intravascular en el plasma, en el intersticial, igual el que está bañando la célula. ¿Qué hay más? Sodio, Sodio, cation sodio. ¿Qué más? El rosadito, Cloruro. ¿qué? Cloruro. Y luego le sigue bicarbonato, Bicarbonato. nada. Dentro de la célula, ¿qué hay más? Potasio. Potasio. ¿Qué más? fosfato, Fosfato y proteínas. proteína, ¿no? Muy bien. Bueno, hay también magnesio, ¿ya? Hay magnesio en el plasma, sí, pero en menor cantidad. El magnesio es más intracelular. Por eso es complejo a veces. Este, nos dan unos datos como ya está bajito el magnesio, a veces nos dan datos en el ionograma del magnesio, pero eso no nos dan valores que muchas veces no son precisos, ¿ya? Y solamente se ve deficiencia de magnesio cuando realmente está muy bajo en célula. Entonces eso hay que tomar en cuenta también. Se ha visto que la mayoría de las personas tienen deficiencia de magnesio y no siempre se lo puede demostrar, ¿ya? Muy bien. Y aquí en los diferentes, ¿no? Plasma, jugo gástrico, moco pancreático, jugo pancreático, bilis, secreciones renales, fíjense el contenido sigue variando. Si bien hay más sodio, más cloruro, ¿ya? En la mayoría, en el jugo gástrico, ¿qué aparece? Hay otro que aparece, que está en gran cantidad. Miren, el sodio no está en gran cantidad. ¿Qué hay?
¿Qué contiene el jugo gástrico? Hidrogeniones y cloruro. Ajá, eso, ¿no? Ácido clorhídrico. Entonces, puede contener hidrogeniones y cloruro. Ok. Ujú. Y el jugo pancreático, miren, tiene mayor cantidad de bicarbonato, ya, que cloruro. Y siempre hay un equilibrio entre, o porque se debe mantener un equilibrio iónico también entre los electrolitos que tienen carga positiva con los electrolitos que tienen carga negativa. Entonces, tiene que mantener la electroneutralidad. Y eso no se van a olvidar también, ¿ya? Ahora, podemos decir que los electrolitos son sustancias que en solución acuosa se disocian en partículas que tienen cargas eléctricas. ¿Cuáles son esas cargas? Positivas, negativas. Los que tienen cargas positivas los denominamos cationes, los que tienen carga negativa, aniones. Y como tienen carga, entonces conducen la corriente eléctrica. Eso lo denominamos electrolito, ¿ya? Y bueno, la composición iónica de los líquidos corporales se distribuyen en los dos compartimentos, intra y extracelular. Y ya lo hemos visto. Y esta de aquí me parece que es... esta es similar a la que tienen ustedes o de ahí la extraje del libro de Gait, ¿ya? Pero acá me da solamente valores intermedios, ¿ya? Siempre hay un valor, un intervalo, ¿ya? Que me está dando el valor intermedio. Y ahí sí lo comparamos. Entonces, sodio 135 a 145, término medio 142. Fuera de la célula, en el líquido extracelular y dentro, aproximadamente 10 mil equivalentes litros. Potasio fuera de la célula, que es donde se mide, es de 3.5 a 5.5 mil equivalentes litros, término medio 4. Y en el intracelular, ¿quién me dice el intervalo de potasio? A ver. No se equivocan, están bien. A ver, ¿nadie? 140 miliequivalentes litros. Ese es el término medio, ¿no ves? Y el intervalo, 3,5 a 5,5, doctora. eso es en el líquido extracelular. Y en el intracelular, es parecido al del sodio. ¿Cuánto será? 135 a 145. Término medio 140. En el intra, pero lo que medimos es en el extra. ¿Ya? Entonces, tal vez a esta tablita ustedes lo pongan sus intervalos, ¿ya? Sus intervalos de referencia. Aquí está como calcio iónico, ¿ya? Y también un intervalo, el del medio, pero tiene un intervalo, ¿ya? Bueno, y así más o menos es lo que estaría representado en el ionograma, en las barras. Hay mayor en el líquido extracelular, que es el plasma o el intravascular. Tenemos más sodio, cloruro, bicarbonato. Y menos cantidad de potasio, calcio, magnesio. El intracelular hay más potasio, fosfato, proteinatos, magnesio también, y menor cantidad sodio, cloruro. Ahora, la diferencia entre que un electrolito se encuentre en mayor cantidad que otro va a depender de la bomba de sodio, potasio, TPasa. ¿Ya? Entonces,
hay mayor cantidad de sodio en el líquido extracelular y menor cantidad de potasio en el líquido extracelular. Y en cambio hay mayor cantidad de potasio en el líquido intracelular. ¿Ya? Bueno, aparte de la bomba de sodio y potasio TPasa, también va a depender de la cantidad de proteínas que se encuentre en una célula. ¿Ya? A ver, y para eso nosotros tenemos el equilibrio de histona. Entonces, ¿de qué dependía? De la bomba de sodio y potasio TPasa, porque es diferente la composición iónica dentro de la célula, fuera de la célula. ¿No? Dentro de la célula hay más potasio, fuera de la célula hay más sodio, ¿sí? Entonces depende de eso. Y también depende de la cantidad de proteína, porque la proteína, dijimos, al pH de los líquidos biológicos tienen carga. Entonces, las proteínas también nos indica o nos permite que salga o no un determinado electrolito. Y miren, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Cuando decimos anión no difusible, como tiene carga las proteínas y son macromoléculas, no difunden ya fácilmente a través de una membrana celular. Entonces sería el anión no difusible. Ahora, pueden haber otras partículas que tienen cargas más pequeñas que puedan difundir, sí puede haber, pero tampoco es que difunden así fácilmente, ¿ya? Difunden por ciertos lugares determinados que podrían estar anclados. ¿Qué se llaman esos lugares? Que están en forma de canales. ¿Qué serían? Canales iónicos, ¿no es? Que son proteínas. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿cuáles podrían difundir? El sodio, que es el catión difusible, y el cloruro, el anión difusible. ¿Ya? Ahora, entonces, miren así. Tenemos, esto es dentro de la célula, fuera de la célula, ¿ya? Y siempre se debe mantener un equilibrio iónico. Miren acá, yo tengo 5 cargas negativas y debo tener 5 cargas positivas. Entonces tengo que comparar aquí. Y luego, no este con este, sino aquí. Y fuera de la célula también, ¿ya? Hay 10 cargas negativas versus 10 cargas positivas. Siempre se debe mantener la electroneutralidad y ustedes lo van a ver, vayan a su libro, no sé, como están en casa, todos deben tener su libro de Antonio Blanco, vayan a su libro donde está este tema de balance hidromineral y vean, espérenme un ratito, ahorita le voy a decir de la página, la tengo. Sigo compartiendo, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya, un ratito. Mm, mm. Yo voy a dejar de compartir un ratito.
Ahora les digo, ya estoy entrando yo a revisar más o menos dónde estaría. Doctora, el capítulo de balance hídrico está en el capítulo 28 y yo lo tengo en la página 613 del Antonio Blanco. Ya, 613, ya. Dice ahí, habla del equilibrio de Higgs-Boson, ¿lo ubicó? Abajito del equilibrio de Higgs-Boson. Mm, mm. Esta edición que yo tengo ahorita es antigua y está en la página 503. Si usted tiene la 600, ¿cuánto dijo? ¿Que inicia? ¿Niña? 613. 613, tal vez debe estar en la 615, unas 2 páginas más o menos. Dice concentraciones de iones en plasma sanguíneo, líquido intersticial e intracelular expresadas en miel equivalente. Doctora, está en la página 616. Abajito está esa tablita. Ya, ahora vean, dice plasma y está con valores intermedios. 142, potasio 4,5, calcio 5, magnesio 1,7. ¿Lo tiene? Sí, doctora. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos cationes dice que tiene? Del plasma, o sea, siga recto. 153.2. Y de aniones, dice cloruro 102,2, bicarbonato 26, fosfato 2, sulfato 1, ácido orgánico 6, proteínas 16. ¿Cuánto da? 153.2 también. Eso, a eso me refiero. Hay que mantener la electroneutralidad. Ahora, vean en el líquido intersticial. A ver, Navia, léalo. ¿Cuánto de sodio, cuánto de potasio, cuánto de calcio y cuánto dice que hay? ¿Cuánto de cationes? En el sodio dice que tenemos 147.5, potasio Potasio. potasio 5.0, calcio 4.0, magnesio 1,5, sumando todo nos da un total de 158.0. Ahora, Ya. en aniones, eh, en el cloruro tenemos 113.0, bicarbonato 28.5, fosfato 2.3, sulfato 1,2, ácidos orgánicos tenemos 6.0, proteínas 7.0, sumando todo eso igual nos da un total de 158.0. ¿Se dan cuenta que tiene que haber electroneutralidad? La misma cantidad de cationes tiene que ser la de anión. Pero no estamos comparando plasma con líquido intersticial, plasma líquido intersticial con líquido intracelular, se debe comparar del mismo, ¿ya? A ver, yo se los a ver, comparto rapidingo esto. A ver, voy a compartir esta de aquí, que es la que el compañero le leyó. ¿Lo ven? Lo que Sí, estoy doctora. compartiendo. Sí se ve. ¿Sí? Sí. Ya, miren, Sí, sí se ve. ya, muy bien. Entonces, la cantidad de cationes tiene que ser la misma cantidad de aniones. Miren, acá hay 153,2, 153,2 en el plasma. Solamente agua del plasma, 165, 165. Líquido intersticial, 158, total de cationes. En el líquido intersticial, total de cationes, de aniones, 158. En el líquido intracelular, este es en el músculo, 189 cationes, 189 aniones. O sea, se debe de mantener la electroneutralidad. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Ok.
Y ahora comparto lo que estábamos avanzando. Ya dejo de compartir y comparto lo que estábamos avanzando. Entonces, igual, entonces el equilibrio de Higgs-Boson me indica la distribución, y también que tiene que ser una distribución, no es igual, sino desigual, pero una distribución a través de una membrana celular. ¿Y de quién depende? De la partícula que tiene carga negativa, que es grande, que viene a ser la proteína, proteinato en este caso, que es el anión no difusivo. Entonces hay una distribución. Miren, ahora en el equilibrio, fíjense aquí, si ingresa ya una partícula que tenga carga positiva, como es el sodio, por ejemplo, ya teníamos 10, ingresó 4, ¿qué tiene que acompañar e ingresar igual para mantener la electroneutralidad? ¿Qué acompañó y qué ingresó también? ¿Mm? ¿Qué ingresó? Fíjense, miren, Cloruro. cloruro. ¿Para qué? Para lo que les dije, ¿no? Mantener la Electronegatividad. eh, neutralidad, ¿no? Porque si sumamos las cargas negativas, ¿cuánto da? Miren acá. ¿Cuánto da? 5 más 4. ¿Cuántas cargas negativas hay? 9. 9. 9. ¿Qué tendría que haber ingresado igual? Antes teníamos 5. ¿Qué tenía que haber ingresado igual? Sodio, ¿no Sodio. es? Sodio, ¿para qué? Para que también tenga la misma cantidad de carga positiva. Entonces, a cada lado de la membrana, a cada lado, ¿no? A cada lado de la membrana se debe mantener la electroneutralidad. Quiere decir, si yo tengo 9 cargas negativas, debo de tener 9 cargas positivas. Y en el otro lado, ¿cómo me va a quedar? Lo mismo. Si tengo 6, mira acá, al ingresar 4, me quedan 6. También tiene que ingresar carga positiva para mantener la electroneutralidad, igual 6. ¿Ya? Entonces no vamos a comparar así, sino comparar en cada compartimento que se mantenga la electroneutralidad. Entonces, la presencia de proteína, otra vez, como les dije, ¿no? Que al pH de los líquidos biológicos, pH mayores a 5, en sangre es 7.35 a 7.45, las proteínas actúan con carga negativa, ¿ya? Entonces, estas proteínas se encuentran en espacios cerrados, ¿qué quiere decir? Dentro de la célula. Y esta, como esta membrana es semipermeable, hay una difusión desigual de los iones. ¿Cuáles son esos iones difusibles? Sodio, cloruro, ¿no? Sodio, catión, anión, cloruro. ¿Ya? Entonces, el equilibrio de Higgs-Boson establece que la concentración total de aniones es igual a la concentración total de cationes a cada lado de la membrana. A ver, miremos acá. La concentración de aniones es igual a la concentración de cationes a cada lado de la membrana. Comparamos, acá hay 9, aquí hay 6 con carga negativa, aquí hay 9, ¿y cuántos cationes tienen que haber? 9, igual aquí, ¿no? Hay 6 y aquí hay 6. Ese es uno. Primer punto,
2. En el compartimento con proteína, la concentración de aniones difusibles es menor y la de cationes es mayor que en el sin proteína. A ver, miremos de nuevo. En el compartimento con proteína, ¿cuál tiene más proteína? ¿Dentro de la célula sería o fuera de la célula? ¿Qué dice? Dentro de la célula. Dentro de la célula. A ver. Aquí hay, ¿no? Es más, ¿no? Hay mayor cantidad de proteína en el líquido intracelular. Y de aniones difusibles, ¿dónde hay? Aquí hay menos y aquí hay más. Y de ion difusible, cation difusible, dentro de la célula hay más, y fuera de la célula hay menos. Aquí. En el compartimento con proteínas, la concentración de aniones difusibles es menor. ¿Cuál era el anión difusible? El cloruro. Vamos atrás, menos. En el compartimento de donde hay proteína, hay mayor cantidad de cation. ¿Miren? Aquí, aquí. Entonces la distribución es desigual. ¿Eso para qué? ¿Eso para qué? Para que se mantenga la electroneutralidad. Porque si aquí se difundiera mayor cantidad de cloruro, entonces pónganle que aquí haya 6 y aquí 4, entonces 6 más 5, 11. No habría la electroneutralidad. Entonces la difusión es diferente a cada lado de la membrana. Bueno, ese es el equilibrio de Higgs-Donat, ¿ya? De eso se trata. Ahora, otro punto importante es que la presión osmótica es ligeramente superior en el compartimento con proteínas. Eso quiere decir dentro de la célula. Ahora, esas partículas que se encuentran alrededor o bañando la célula, esas partículas osmóticamente activas, sí ejercen una determinada también presión sobre las membranas celulares. ¿Ya? Bueno, entendamos por osmolaridad, ¿ya? Al número de partículas osmóticamente activas que se encuentran en 1 litro de solución. Solución es la mezcla de solutos y solventes, ¿ya? Ahora, ¿de qué va a depender? De esas partículas osmóticamente activas, ¿ya? Entonces, y ahora, la presión osmótica de una solución va a depender del número de partículas, iones y moléculas presentes en un determinado volumen de solvente. Todas las moléculas disueltas en el agua corporal contribuyen a la presión osmótica, que es proporcional a la concentración molar de una solución. O sea, en otras palabras, va a depender de la concentración de cationes y aniones. Como el volumen del solvente varía con la temperatura y por lo tanto la concentración es modificada por los cambios térmicos, se prefiere expresar la concentración en número de partículas dispersas por unidad de peso del solvente, molalidad. Ya en la práctica se maneja más que molaridad. ¿Ya? Pero es más exacto la molalidad. Molalidad sería el número de partículas osmóticamente activas sobre kilogramo, sobre peso expresado en peso de agua, del solvente, ¿ya? Y molaridad, la solución. Ahora, un mol de partícula corresponde a una unidad denominada osmol. Un osmol es la cantidad de partículas osmóticamente activas disueltas
en 1000 gramos de agua, o sea, es 1 kilogramo, ¿no? De una solución 1 osmolar. Y la osmolaridad se expresa la concentración en osmoles, como les decía, ¿no? Por litro de solución. Y la osmolalidad expresa la concentración en osmoles por 1000 gramos de solvente, o sea, 1 kilo de agua. El solvente es el agua. Ahora, la osmolaridad plasmática es la concentración molar del conjunto de moléculas osmóticamente activas en 1 litro de plasma. ¿Cuáles son esas partículas osmóticamente activas? La principal es el sodio, cloruro, bicarbonato, principalmente. ¿Cuándo influye glucosa y urea? Cuando se eleva, ¿ya? La osmolaridad plasmática es la concentración molar del conjunto de moléculas osmóticamente activas en 1000 gramos de agua. Entonces, cuando decimos osmolaridad, estamos refiriendo al, a la solución, ¿ya? Cuando decimos osmolalidad, solamente al solvente. Ahora, siempre el líquido extracelular y el intracelular está en equilibrio osmótico, ¿ya? Entonces tienen una osmolaridad similar, tienen que tener una osmolaridad similar. Ahora, los desplazamientos de agua son condicionados por la concentración de solutos osmóticamente activos a cada lado de la membrana. Cuando decimos solutos osmóticamente activos, ¿a qué nos referimos? ¿Mm? ¿Nadie? Sodio y glucosa. Ya dijimos que la glucosa no tiene carga y solamente es importante cuando aumenta en grandes concentraciones. Por lo menos tiene que duplicar, triplicar su valor de referencia. Entonces, ¿cuáles serían los solutos osmóticamente activos? Todos aquellos que tienen ¿qué? ¿Cuál es la condición? Que tienen carga, ¿ya? Que tienen carga. ¿Cuáles serían esos solutos que tienen carga? ¿Mm? Sodio, cloruro, bicarbonato. ¿Y dentro de la célula? Potasio, fosfato. Eso, no se debe olvidar. Entonces, los que tienen carga son los osmóticamente activos, ¿ya? Entonces, si aquí hay demasiada cantidad, afuera de la célula hay demasiada cantidad de sodio, sale agua del plasma para tratar de mantener el equilibrio osmótico. Si aquí habría muy poquita cantidad de sodio, entonces este va a estar mayor concentrado, dentro de la célula va a estar más concentrado que fuera, entonces ingresa agua adentro. ¿Ya? Es lo que vimos en ósmosis, no sé si se acuerdan, ¿no es? Cuando le agregamos al agua pura, a la solución fisiológica que era isotónica y a una concentración elevada de sodio le agregamos sangre, ¿se acuerdan? Las células se comportaban de forma diferente, lo hemos visto con cada grupo, esa práctica. Recuerden eso. En los líquidos extracelulares, prácticamente la totalidad de la presión osmótica se debe a iones y moléculas de pequeña masa que atraviesan fácilmente la pared de los capilares. ¿Cuáles son esos? Y se los he remarcado: sodio, cloruro, y en menor proporción glucosa y urea. O sea, ¿cuándo es significativa? Cuando se aumenta.
¿ya? Porque no tienen carga. Entonces el sodio y el potasio son los iones más importantes. Su movimiento a través de membranas es condicionado por sistemas de transporte activo. Entonces, condicionada ¿por qué? Por la bomba de sodio y potasio ATPase. ¿A través de qué? De los canales, ¿no? Canales iónicos. ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué depende? Depende también, aparte de esto, depende del equilibrio de Higgs-Boson, pero la distribución diferente a uno u otro, eh, la cantidad diferente a uno u otro lado de la membrana celular depende de este transporte activo, ¿no? Este transporte activo hace de que haya mayor cantidad de sodio fuera de la célula, menor cantidad de sodio dentro de la célula. Al revés, esta bomba de sodio y potasio ATPase se determina que haya mayor cantidad de potasio dentro de la célula, menor cantidad de potasio fuera de la célula. ¿Ya? Y en cuanto al movimiento pasivo, también va a depender de las proteínas que estén presentes, ¿no? Esas que eran las que mantenían el equilibrio de Higgs-Boson. ¿Se acuerdan? Ya, muy bien. Aquí, ¿no? En el líquido intracelular hay más potasio, hay menor cantidad de sodio. En el extracelular hay mayor cantidad de sodio, menor cantidad de potasio. Ahora, la osmolaridad plasmática se puede medir, dijimos, de dos formas, ¿no? La medida a través de equipos que se llaman osmómetros y podemos calcularla. ¿Se acuerda que les decía que necesitábamos para eso de qué valores? En el ionograma nos tendrán que reportar el valor del sodio principalmente, ¿ya? Sodio en una glicemia basal, la glucosa y también la urea, ¿ya? Entonces lo podemos expresar así, ¿no? 2, que es una constante por la concentración de sodio y el equivalente más el valor de glucosa expresado en miligramos por decilitro más la urea, ¿no? O nitrógeno ureico o urea en expresados en miligramos por decilitro. Sobre 18 la glucosa, sobre 2.8 la urea o el nitrógeno ureico. El valor de referencia de la urea es de 6 a 20 miligramos por decilitro. Ahora, la osmolaridad plasmática aproximadamente es de 280 a 295 miliosmol por litro. ¿Ya? Ahora, en otros hospitales, vamos a decir así, ya conociendo el sodio y el cloruro, ya tenemos un aproximado del 85% de la osmolaridad, ¿ya? Pero este es más exacto, ¿no? El medido con el osmómetro, y uno muy aproximado es la osmolaridad calculada. ¿Qué pasa si este se aumenta demasiado? Si se aumenta demasiado, entonces sí influye en la osmolaridad, ¿ya? Ahora, por eso decía, ¿no? Las sustancias que no tienen cargas, dice acá, no electrolíticas, aportan muy poco a la presión osmótica del plasma. En condiciones normales no se comete error importante si se infiere que la presión osmótica efectiva del líquido extracelular, ¿a partir de qué? De la concentración de sodio en plasma. Es que es el más importante, ¿ya? Ahora, la osmolaridad efectiva también es denominada como tonicidad. Las soluciones con osmolaridad efectiva igual a la de los líquidos corporales. Ya vamos a acabar ahorita, ¿ya? Se termina
en 1 minuto y medio y ya ahí cortamos, ¿ya? Entonces, por eso, de ahí podemos deducir que existen 3 tipos de soluciones, ¿no? Isotónica, que tienen una concentración similar a la del plasma, hipotónica, menor concentración, e hipertónica, mayor, ¿ya? Bueno, esto para recapitular lo que ya hemos avanzado, ¿no? El cuerpo tiene 2 compartimentos de líquidos principales, el intracelular y el extracelular. El intracelular es 2 veces más abundante que el líquido extracelular, representa 2/3 partes. Si comparamos el litro, de 42 litros que tiene una persona que pesa 70 kilogramos aproximadamente, 28 estarían dentro de la célula, ¿no? Ahora, la retención de agua produce un aumento del volumen tanto del líquido intracelular como del líquido extracelular. La pérdida de agua, deshidratación, da lugar a una disminución del volumen tanto del líquido intra como del líquido extracelular. Los iones sodio son los principales cationes del líquido extracelular y el ion potasio del líquido intra, ¿no? Celular. Ahora, los volúmenes del líquido intracelular y del líquido extracelular se estiman a partir del conocimiento de la historia del paciente, de la historia clínica y por la exploración física. Eso ustedes lo van a ver cuando se haga un balance hídrico y ahora se va a cortar. Cuando